Díganme por favor si ahora están viendo la diapositiva que dice SIEM Online, curso de estadística descriptiva, por favor. Con un 1, si la ven. Muy bien. Ok. Iniciamos la actividad entonces. Este es el primer video de la noche, la primera sesión del curso de estadística descriptiva con Excel y SPSS. Como lo dijo el profesor León, vamos a iniciar con los conceptos básicos, porque de nada o es poco útil que nosotros obtengamos un determinado índice académico si no conocemos el concepto, se nos dificulta hacer la interpretación. Yo entiendo que, como lo dijo León, todos ustedes han manejado estadística y muchos tienen esto claro, pero posiblemente hay alguien que hace tiempo que la vio y no lo recuerda. Y en caso de recordarlo, quizás el enfoque también ayude a aclarar un poco más los conceptos que están allí. Vamos a iniciar con una conducta de entrada y voy a hacer el planteamiento. Si le preguntamos a varias personas, atendiendo el género, que nos digan cuál es su estatura, habremos hecho A, un censo, B, una inferencia, C, una medición. Coloque cada quien la letra que corresponde a cada alternativa de respuesta allí en el chat. Por favor. Isabel Cristina dice que es una medición, Saúl también, Erika también, Mónica también. Muy bien, en efecto, es una medición. Sandra también, muy bien, estamos muy bien entonces. Vamos a la siguiente. Gracias. Los términos estatura y género en el planteamiento anterior son elementos constantes en la oración o constituyen una variable. D para la primera alternativa y E para la segunda. Muy bien, es una variable. Allí estamos de acuerdo. Veamos ahora, estamos de acuerdo que es una medición. Ahora recordemos un poco lo que se entiende por medición. Pues se mide cuando se le asignan numerales a los atributos de una persona y o clases de objetos de acuerdo con ciertas reglas. Un ejemplo de ello es la estatura, el peso, la distancia entre dos ciudades. Esta definición que tenemos allí, si ustedes lo recuerdan, es la dada por Steven, por allá por los años 1951. Pero pensemos en algo. Pensemos, por ejemplo, en la solidaridad, en la autoestima. Pensemos en la motivación por el estudio. Pensemos en la soledad. ¿Sería posible asignarle a esos elementos, y permítanme llamarlos en este momento así, numerales, números de acuerdo con reglas? Es decir, sería factible aplicarle el concepto de medición de Steven. ¿Cómo medimos nosotros la motivación? Si nosotros tenemos la estatura, bueno, tenemos un metro y podemos medir la estatura, pero aún ese metro sabemos que tiene una determinada deficiencia en su medición, porque el metro por sí debe tener algunas deficiencias en su construcción. Entonces esa medida no es tan real, ¿no? Hay un margen de error allí, pequeño o grande, pero lo hay. No sería lo mismo, por ejemplo, hablar de medir con un metro, por ejemplo, el largo de un tornillo, que utilizar un vernier, que el vernier es más preciso. Y si utilizamos un tornillo un aparatico micrométrico, por ejemplo para los espesores es mucho más preciso.
Pero, ¿con qué instrumento entonces medimos, por ejemplo, la soledad, la motivación, la soledad, la autoestima, el interés por algo? Pues son aspectos que no se pueden observar ni medir de una manera directa. Y es entonces lo que llaman constructos. Aquello que no se puede observar y medir de una manera directa, entonces eso se le llama constructo. Y es allí donde hay unos autores, que es Hernández Sampieri, y estos son mexicanos, Fernández Collado y otros, que dan un concepto que ayuda mucho a solucionar en parte el problema de estos constructos. El problema no, la dificultad para medir estos constructos. Y ellos dicen, por ejemplo, ellos plantean que la medición la conciben como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y pienso que este es el concepto que más se acopla y que más utilizamos en el campo de las ciencias sociales. Mi pregunta es, hasta este momento, ¿estamos claros en esto? O sea, ¿yo me estoy explicando o estoy generando dudas? Por favor, 1 para sí, 2 para hay dudas, o 3, no entendí absolutamente nada. Muy bien. En el caso de la variable, pues ya cuando ustedes detectaron en la pregunta anterior que era una variable, claro, porque es una propiedad o característica o atributo que puede presentarse en ciertos sujetos en grado y modalidades diferentes, que pueden ser medidas. Y por eso, y allí lo de variable, porque lo vamos a encontrar en diferentes personas, por ejemplo, con magnitudes distintas independientemente de que algunas se repitan. Ahora, cuando nosotros hacemos medición en variables, nos vamos a encontrar con variables cuantitativas y con variables cualitativas. Entre las cuantitativas pues tenemos la continua y la discreta. La continua no nos permite tener una medida muy exacta, muy precisa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un peso entre 70 y 71 kilogramos, allí tenemos los que tienen 70 kilos y un cuarto, 70 kilos y medio, 70 kilos y 25 y 22, 70,23, 70,30, es decir, entre esos valores tenemos infinitos valores. Por lo tanto, por eso se le denomina continua, pues acepta fraccionamiento, mientras que la discreta es una variable de conteo, no acepta fraccionamiento. Y uno de los ejemplos clásicos que uno consigue por allí es el número de personas en la familia, el número de hijos en la familia. Hay 3 muchachos, hay 4, no hay hijos. ¿Ok? Pero pudiéramos pensar también en el número de vuelos que llegan a un determinado aeropuerto, el aeropuerto de Medellín, por ejemplo. El número de carros que transita por una determinada avenida. Ahí pueden haber carros grandes, pueden haber carros pequeños como el Volkswagen, pero si están pasando 100 carros y va un Volkswagen, no podemos decir que hay 99 carros y un cuarto, porque el Volkswagen es chiquito. No estamos midiendo el tamaño del carro, estamos observando la cantidad de carros que en ese momento se están desplazando por esa avenida o esa calle. Entonces, la diferencia entre una y otra es que la continua acepta fraccionamiento y la otra es de conteo. Sin embargo, nosotros podemos tener una variable continua como son los años de antigüedad y pudiéramos hacer algún cambio en la variable dependiendo de lo que estemos estudiando para decir poca antigüedad, mucha antigüedad, mediana antigüedad. Entonces allí estamos haciendo una sustitución, pero eso va a depender de lo que estemos trabajando.
También nos vamos a encontrar con variables cualitativas cuando estamos en esa medición. Y esas variables cualitativas las vamos a encontrar algunas que tienen 2 categorías y otras que tienen más de 2 categorías. Las que tienen 2 categorías se les suele llamar dicotómicas. Por ejemplo, asistió al evento, no asistió. Cumplió con el trabajo, no cumplió con la entrega del trabajo, no cumplió con la entrega del trabajo. El género o sexo, pues masculino, femenino. El verdadero o falso, ¿no? Las preguntas estas de verdadero o falso son dicotómicas. Pero, por ejemplo, la creencia religiosa es categórica. Bueno, tenemos los católicos, los protestantes, los adventistas. En la clasificación de los docentes en el nivel universitario, yo no sé, de eso no estoy muy claro en el caso de Colombia, cómo lo manejan, pero aquí, por ejemplo, se comienza con instructor, asistente, agregado, asociado y titular. El caso de la jerarquía de los militares, ¿no? Entonces son variables categóricas, tiene varias categorías. Mi pregunta es, ¿he logrado explicarme? ¿He logrado para algunos recordarles o hay alguna duda? Con quienes me haya comunicado de manera acertada, pues por favor me dice sí. Quien no, quien tenga alguna duda, por favor, me coloca un 2. Muy bien. Yo creo que yo no lo estoy haciendo bien, lo que pasa es que ustedes están bien preparados en estos conceptos. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo mediciones de una variable, nos topamos con algo que se denominan los niveles de medición. Esos niveles de medición son 4: el nominal, el ordinal, el intervalo y el de razón. Estos niveles son fundamentales tenerlos presentes, porque resulta que de acuerdo con cada nivel de medición ya nos da la pauta, la orientación para los estadísticos que vamos a utilizar. El caso del nivel nominal, ese nivel solo nos permite a nosotros clasificar, es para clasificar determinados aspectos, como por ejemplo, si estamos viendo los colores de las casas. Bueno, tenemos casas, por ejemplo, de color blanco, color verde, color amarillo, etc. Los sabores de los helados, ok, de leche, mantecado, coco. Pero nosotros no podemos tomar los sabores de los helados, por ejemplo, el de coco, el de leche y el de mantecado. Vamos a suponer que al de coco le damos 1, al de mantecado le damos 2 y al de vainilla le damos 3. Entonces 3 menos 2 da 1. Entonces quiere decir que uno de vainilla menos un mantecado me da que 1 de coco. No tiene sentido. O sea, no acepta las operaciones algebraicas. Pero sí podemos contar cuántos helados de mantecado se produjeron o se vendieron en un día. Cuántos helados de vainilla, cuántos helados de coco. Y si tenemos la frecuencia, nosotros podemos también obtener, en función de esa frecuencia, un porcentaje. Pero además de eso, también podemos ver cuál fue el tipo de helado que más se vendió. Si fue el de mantecado, si fue el de coco, o fue el de vainilla, etc. Allí estamos en presencia de la moda o modo. Porque ¿qué es la moda? Pues es lo que más se repite en la sociedad. Una de las cosas, por ejemplo, aquí en Venezuela, que más se repite, yo no sé en el caso de ustedes, son los famosos tatuajes y los piercing. Todo el mundo anda tatuado hasta en el pelo, pues. Entonces, esa es la moda. Y en el baile, bueno, yo ahorita no sé, será el vallenato. Aquí suena mucho el vallenato. Pero bueno, hay otra serie de modas más. Es decir, que entonces en la sociedad nos encontramos no con una moda, sino con varias modas. Bueno, si recogemos esta información y eso es lo que estamos estudiando, pues vamos a tener una distribución no con una moda, sino con varias modas. Y si es 2 modas, se le llama bimodal, y si tuviéramos varias modas, lo llaman polimodal. Pero también
llega el momento que necesitamos hacer algunas estimaciones, algunas inferencias estadísticas, y allí se puede utilizar, o sea, con el nivel de medición nominal, podemos utilizar el chi cuadrado y el coeficiente de contingencia, medidas de asociación exclusivas para las variables cualitativas con nivel de medición nominal. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, y que sé que lo saben, algunos no lo recordaban, pero en este momento con la conversación lo están recordando, se dan cuenta que cada nivel nos da ya la pista de qué estadístico utilizar. Luego tenemos el otro nivel, que es el nivel de medición ordinal. Ese nivel de medición ordinal, pues como su nombre lo indica, nos está señalando orden. Y allí está presente el mayor o el menor que, mayor que, menor que. Por ejemplo, si estamos organizando a unos estudiantes para darle una beca en función de su calificación, pensando que la escala es del 1 al 20, pues el que tenga 18 tendrá más que el que tiene 17. En una carrera de atletas, en 100 metros planos, por decir algo, pues bueno, está el que llegó de primero, el que llegó de segundo, el que llegó de tercero. ¿En función de qué? En función del tiempo. Es decir, que ese orden va a estar en función de la magnitud de la variable que estamos midiendo. Permiso. Ahora bien, ¿qué estadísticos podemos utilizar allí? Pues bueno, podemos utilizar el caso de la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces llega una persona en determinado tiempo corriendo 100 metros planos? ¿Cuántas personas, por ejemplo, son coroneles, ¿no? Que es mayor en rango a un subteniente, por ejemplo. Entonces, podemos sacar el porcentaje también de esas personas. Pero también podemos obtener la mediana. La mediana es una medida de posición. Se entiende también, en algunos libros lo vamos a encontrar como una medida de tendencia central. Y luego veremos que en realidad pues también puede ser entendida de esa forma. Y están los percentiles. Los percentiles es aquello que permite dividir una distribución en 100 partes, ¿ok? Dentro de ellos hay quienes trabajan entonces con los cuartiles, dividen una distribución en 4 partes. Podemos también obtener o utilizar la correlación de Spearman y la de Kendall. Esto nos permite, como recordarán, obtener la relación entre variables, en este caso entre variables cualitativas. Para las cuantitativas, a pesar de que se puede utilizar Spearman, también se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora tenemos dos variables, que son la de intervalo y la de razón, y que ustedes ven que yo estoy colocando como una llave escala. Coloco escala porque resulta que en el SPSS solamente aparecen 3 niveles de medición: la nominal, la ordinal y la escala. En el SPSS incorporan dentro de la escala el intervalo, el nivel de medición de intervalo y de razón. Ahora bien, en el caso del intervalo y el nivel de medición de intervalo y de razón, lo que la diferencia es el famoso cero. En el intervalo el cero es relativo y en la de razón el cero es verdad, es real, es absoluto. Por ejemplo, en el caso de intervalo, vamos a suponer que alguien está interesado en medir la inflación en Medellín del segundo trimestre del año. Estamos hablando entonces enero, febrero, abril, mayo, junio, ¿verdad? Esa persona va a empezar, prepara un instrumento y empieza a recoger información en cuanto a cómo fluctuaron los precios
entre abril, mayo y junio. Pero cuando va a hacer el cálculo del índice, él toma a marzo como base y dice marzo es 0, porque ese es su punto de partida para hacer el estudio con relación al segundo trimestre del año de la inflación allí en Medellín. Pero la pregunta sería, ¿es que no hubo inflación en marzo? No, claro que sí hubo. Lo que pasa es que el criterio que estableció quien está haciendo el estudio fue ese, que marzo fue 0, fue su mes base. Mientras que en la escala de razón, el 0 es real. Por ejemplo, si una persona tiene un negocio, hizo el estudio también en esos mismos 3 meses para ver cuál fue su ganancia, bueno, resulta que no tuvo ganancia, salió a la par con lo que invirtió y lo que sacó, no hubo ganancia. Ahí no hay posibilidad, y no es un 0 arbitrario, nada, no, es que no hubo ganancia. En el caso de los termómetros, el hecho de que tenga 0 no quiere decir que no hay temperatura, ¿no? Hay temperatura. Entonces, eso es lo que diferencia a estas dos escalas, porque ambas tienen intervalos iguales. ¿Ok? Tienen intervalos, la distancia que hay entre ellas son iguales. Eso permite que allí sí podemos sumar, podemos multiplicar, podemos dividir, sacar raíz cuadrada de la serie de datos que nosotros obtenemos. Y entonces en ellas podemos obtener la media aritmética, podemos tener la correlación de Pearson, podemos tener la varianza, la desviación típica, podemos obtener la correlación múltiple, análisis de varianza, de Studer, entre otras. Pregunto, ¿no recordamos para algunos, se recordó para algunos los niveles de medición, para otros se tuvo una información distinta o estamos con dificultades? Tienen problemas de dificultad con la señal. Ajá, la señal ok, ya te explico, Erika. Permíteme primero ver que hay problemas con la señal. ¿Será la señal interna allá en tu, ¿cómo se llama? De tu internet o acá? Ok. Porque si llega el momento que todos no ven la diapositiva, ustedes me dicen y yo trato de refrescar para verla. Pero claro, cuando hay estos casos individuales, en el caso de los que tienen problemas en su señal, yo les sugiero, aquí en la parte de arriba de la sala, dice salir. Sales y vuelvas a ingresar nuevamente. Y posiblemente, generalmente se resuelve el caso. A ver, Erika. Ok, a ver, Erika. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a verlo por este lado. Yo no voy a tratar de meterme en el campo educativo, por donde hemos pasado todos, indistintamente de que no trabajemos como docentes, porque ustedes tengo entendido que trabajan en otras áreas del conocimiento. Fíjate, cuando un profesor le hace unas preguntas a una persona, a un estudiante, él le hace una pregunta sobre, vamos a suponer, sobre matemática, un tema de matemática X. El muchacho no responde y él le dice, usted tiene 0. La pregunta es, ¿será verdad que ese muchacho no sabe nada de matemática? ¿O será que la pregunta estuvo mal formulada, el muchacho no se estudió para ese momento? ¿O qué estará pasando allí? ¿Ok? Distinto es a que una persona en un determinado tiempo no tuvo
absolutamente ingreso en un determinado establecimiento que tiene. No hubo ingreso, es un cero real. En el caso del cero que le colocó el profesor a ese estudiante, ese muchacho no es ausente, o sea, él no desconoce lo que le está, totalmente lo que está preguntando, algo de eso sabe. A lo mejor la respuesta que dio no es la que el profesor esperaba, pero algo sabe, porque nada más por el contacto en la vida, bueno, está asociado con eso. A lo mejor nadie le ha dicho, mira, esto se llama de esta manera, pero en el caso de aquel que no tuvo ingreso, no es un problema de que no, mire, que no, eso en la vida se da, no, es que no tuvo ingreso, no hubo ingreso, es un cero real, el otro es arbitrario, de acuerdo con un criterio que se fija para el momento. No sé, Erika, si logré aclarar la situación. Si no la aclaré, por favor me lo dices. Muy bien. De todas maneras, vamos a ver lo siguiente, Erika y todos los demás. Fíjense, vamos a suponer que estamos evaluando, que un docente, evalúa a un grupo de estudiantes en la escala de 1 a 20. Y hay gente que sacó 20 puntos, pero hay quienes sacaron 10 puntos. La pregunta es, ¿el que tiene 20 puntos sabe el doble de quien tiene 10? Ese es un planteamiento. Ahora, otro planteamiento. Supongamos que esta sala donde estamos, que es virtual, pero supongamos que es física, o donde ustedes están, cada uno donde está. Imaginemos que el espacio donde usted está tiene el área tiene 2 metros cuadrados. Y donde está, por ejemplo, Jairo, tiene 4 metros cuadrados. La pregunta ahora es, ¿el área donde se encuentra Jairo es el doble de quienes están en un área de 2 metros? Pues allí es el doble, claro que sí. Allí estamos en presencia de una escala de razón. En la otra no. En la otra no. Porque resulta que no podemos garantizar que una persona que sacó 20 sabe el doble de quien tiene 10. Sabemos todos los aspectos relativos que hay en todo eso en la escala. Incluso hay escalas de estas que comienzan en 0. Y la pregunta es, la misma pregunta que hice hace un momento, quien tiene 0 no conoce nada de eso. Pues no es cierto. Entonces ahí está el 0 relativo y el 0 absoluto. ¿Ok? El 0 absoluto lo encontramos en la escala de razón. Déjenme decirles algo, esta escala de razón no es muy común en el campo de las ciencias sociales. Sí lo es en el caso de la escala de intervalo. Estoy viendo que Tatiana Mosquera me colocó un 2. Quisiera saber, Tatiana, si ese 2 es algo que no entendiste o no entendiste nada, o qué parte de lo que he conversado no lograste captar. O yo no me logré explicar, sería lo mejor, ¿no? Sí, eso está bien, Jefferson, pero recuerda una cuestión, depende si nosotros estamos, en qué medida vamos a expresar. Si estamos hablando en kilogramos y metros, estamos hablando, estatura en metros y estamos hablando en kilogramos, pues posiblemente un niño de 7 años no llegue al metro. Vamos a ver entonces en qué estamos trabajando. Si estamos trabajando en centímetros y en gramos, la cosa sería diferente, ¿verdad? No sé si con eso, Jefferson, logro aclarar. Una de las cuestiones que tenemos que definir es cuál es el nivel de medida, es decir, ¿en qué vamos a medir? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades vamos a trabajar? ¿Ok? Y de allí va a depender entonces
O sea, ¿para dónde vamos a ir con relación al nivel de medición con el cual estamos trabajando? Bueno, mire, yo voy a parar esta grabación acá porque ya tengo 30 minutos. Y me da miedo que después que me ceda los 30 minutos, YouTube no me acepte esto. No pensé que me iba a llevar tanto tiempo, pero lo voy a detener para retomarlo. Estoy en la diapositiva 6. Entonces, con el permiso de ustedes, yo voy a detener esto un momento y luego a ver si la podemos retomar nuevamente.